Saluda. Saluda a toda la gente allá. ¡Eso! ¿Eres tú un artista? 8 horas de camino, en una ruta verdaderamente salvaje en la que yo vengo preparada. Con mi mochila, botas y una cámara, recorro la ruta Caracas-La Guaira por el camino de los españoles. Acompáñame en esta mágica aventura. ¡Vaya, mi amiga! Hola chicos, ¿cómo están? Miren, el día de hoy vamos al Camino Real de los Españoles, ¿de acuerdo? Y luego llegaremos a La Guaira. Así que vamos a ver qué nos depara esta mágica aventura. Sin más, iniciemos. Estamos con los muchachos, nuestros compañeros de ruta que nos van a acompañar en esta travesía al Camino de los Españoles. Se los presento, saludos. Y tenemos. En total, nuestro recorrido dura aproximadamente 10 horas, contando las distintas paradas que hicimos. Pero para adelantar un tramo, ya que se encontraba el ambiente un poco lluvioso, decidimos tomar unos jeeps que nos llevaron al sector Sancho Quis. El camino es pavimentado en el primer tramo, donde podrás observar casas de esta zona de La Pastora que aún conservan el estilo rural, así como hermosos murales. Nos vamos a bañar en el río. A este punto, yo estaba muy feliz de poder iniciar este viaje, sin saber que más de 10 horas en la selva me llevarían a esta conclusión. Ya llegando civilización. Esta casita. Quiero abrazarla y besarla. Ya estamos llegando, miren. Ya estamos llegando. Gracias a Dios. Estoy cansada. El viaje fue agotador, pero... Pues claro, a este punto no sabía el reto que me esperaba. Recorrer nada más y nada menos que 23 kilómetros de arduo camino por la montaña. Obviamente, como buena exploradora, no había investigado nada al respecto. Sin embargo, continúo mi inocencia tras este hermoso viaje. ¿Y cómo se llama esa zona donde nos va a dejar ahorita? Exacto, este es el sector Sancho Quis. Sancho Quis. Sancho Quis. Vamos averiguando el origen de esa palabra. ¿De quién es este teléfono? ¿Sí? Chicos, está lloviendo, así que vamos a esperar que estamos un poquito para continuar la ruta. No se aparte. Está lloviendo. Estoy mojada. Y solo traje un paño, lo peor. Casi que me cubro con el paño. Mientras mis otros compañeros tienen poncho. Yo solo me logro cubrir con un paño, que fue lo que traje. Toda guerrera. Guerrera. Hasta el fin. Pero tenemos que hacer camino a los españoles. Esto tenemos que hacerlo porque... Iniciando este recorrido con esta protección contra la lluvia, les voy a hablar un poco sobre el Camino de los Españoles. Es un sendero en el Parque Nacional El Ávila, que va desde la ciudad de Caracas hasta La Guaira. El camino fue ordenado en mayo de 1589 por el gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela y fundador del puerto de La Guaira, don Diego Osorio y Villegas. Según hay constancias de un acta de fecha del 4 de enero de 1603, y el camino fue construido para fines de repeler posibles ataques de piratas y bandoleros, que fue reforzado con fortines y actualmente se observan en distintos estados de conservación. Eso que está allá abajo es la Carlota y el Parque del Este. Para los que no saben, la Carlota y el Parque del Este allá abajo. La gente que no, eso es la Carlota. Y abajo pueden ver un sembradío entre maíz, cambur, zanahoria o papa. Y diferentes tipos de cultivos. Naturalmente todas estas zonas son parcelas de siembra. Mire, la gente aquí vive en una zona idílica. Van a ver la otra parte de atrás que es aún más
pacífica y hermosa. Los indígenas, cuando Alejandro von Humboldt, a partir del año 1803 que viene, le preguntaba por qué era que no habían hecho construcciones de gran magnificencia como Chichén Itzá o Machu Picchu, les decía a ellos le decían a él que la montaña se cae. Cada 50 años periódicamente hay una vaguada que destroza todo y acaba con todo. Entonces, ¿para qué los indígenas de aquí se iban a, digamos, esforzar por construir unas grandes construcciones tipo piramidales si todo se destruía cada cierto tiempo? Porque la montaña se cae, como se lo dijeron a Alejandro de Humboldt. Y esta es una muestra, porque este camino, esta quebrada ha ido cambiando su topografía constantemente, no es así. De hecho, si no me equivoco, eso es una manguera que sobresale ya, ¿verdad? Un chorrito. ¿Qué pasa también? La han ido desecando del otro lado del pueblo arriba, que es lo que viene siendo las aguadas y lo que viene siendo Hoyo de la Cumbre. Empiezan a sacar agua, a drenar agua para los sembradíos. Entonces ya, claro, a pesar de todo el cambio climático, también es que le quitan el agua. Sí. Sigamos adelante, chicos. Ahora vamos a subir la subida, popular subida, el ascenso de las canoas. Dejando, me están dejando. Ay, mira qué mar, qué mar. Mira qué majestuoso ese paisaje, mira qué bonito. Pasa es que la neblina de verdad que no nos deja apreciarlo bien, pero miren, es muy hermoso, se ve toda la montaña y bueno, las nubes lo tapan en este momento porque está lloviendo y neblina. Y es algo un poco tediosito de ver, ¿no? Pero es impresionante. Finalmente llegamos a los dos caminos, donde el camino se bifurca. El de la izquierda conduce hacia Maiquetía. El de la derecha le llaman las dos aguadas. Es un camino mucho menos frecuentado hoy día y desde la época de la construcción del camino de los españoles, el menos preferido por ser el más empinado. Este último va directamente a La Guaira, pasando por el castillo de San Carlos. Esta, sin embargo, es más larga, 23 kilómetros, pero no van a sentir que bajan tanto. Solamente 2 o 3 lugares que tú sientes la bajada fuerte. De resto vas bordeando la montaña, y este es de 1603, el otro es de 1580. Este es más viejo. Este fue prohibido posteriormente, luego una invasión pirata en 1595. Fue prohibido para dejar nada más ese como el único camino posible que usara la gente para bajar y subir de La Guaira. Y sin embargo este se dejó para la parte militar. Por eso es que tiene los fortines más cuidados. Lo que es el fortín El Príncipe El Vigía y el fortín San Carlos. Entonces de aquí bajamos básicamente a un camino que se usaba a través y antes de desde 1580, era el original y caía en el puerto de La Guaira. Y en el puerto de La Guaira, hace poco, el gobierno, el Estado, descubrió que había una muralla que protegía todo el puerto de La Guaira y que combinaba con túneles al fortín El Vigía y al fortín San Carlos. La idea era proteger el puerto de las invasiones europeas, sobre todo de los ingleses, los holandeses, que eran los piratas de la época. Estaba físicamente ubicado una montaña ya metido abajo de la montaña del Picacho de Galipán, que para acá es el Picacho de la Pastora y para allá es el Picacho de Galipán. La montaña se divide, si la ves por este lado es de la Pastora, si la ves de aquel lado es de Galipán, y como todos son hermanos y primos, uno pasa para acá, el otro pasa para acá, se casan entre ellos, se comparten propiedades. Como ruta seleccionada para nuestro viaje, nos fuimos por el antiguo camino de Caracas-La Guaira por las dos aguadas. Este camino entre Caracas y La Guaira tiene aproximadamente 20 kilómetros y es una excursión muy interesante con importante agregado histórico que transcurre desde la puerta de Caracas en La Pastora hacia el casco colonial de La Guaira, pasando cerca de Castillo Blanco, por hermosos sembradíos, por el imponente castillo colonial de San Carlos del siglo XVII, la Casa de la Pólvora y luego por el Fortín El Vigía, ambos con una vista impresionante sobre el puerto de La Guaira. Si el Ávila fuera un volcán, esa montaña sería de azufre, entre otras cosas, sulfatos, azufre. Más adelante está el Castillo Blanco. El Castillo Blanco fue uno de los fortines creados también en 1770 en adelante para la protección de Caracas y La Guaira. ¿Qué pasa? Este tiene una vista, ahorita es una zona militar y una estación meteorológica. Tiene una reja, lo único que queda es el puro
exterior y una especie de parte de la entrada y unas escalinatas. Más de 250 años y tenía una vista espléndida hacia el centro de poder en Caracas, que viene siendo la Plaza Bolívar, donde estaba el centro de poder. ¿Qué hacían ellos? Con los fortines que estaban del lado de abajo, hacían una especie de cañonazos o balas de salva para avisar cuando algo estaba ocurriéndose en el puerto. Si venía un pirata, una vela negra, disparaban un cañonazo abajo en el fortín El Salto del Indio, que es el que está más abajo. Luego el Castillo Negro hacía lo mismo, luego el fortín de la Cumbre y posteriormente el Castillo Blanco. Prendían una antorcha y la avisaban al centro de poder en Caracas, que era lo que estaba ocurriendo. Lo que hacían era que mandaban una guarnición de soldados para acá y defendían el camino como tal. Para que vean que los españoles hace 250 años crearon eso ahí, los gobiernos posteriores republicanos siguieron agarrando o han seguido agarrando esa misma posición estratégica. Inclusive aquí en el año 2015 pusieron baterías antiaviones para defender el gobierno. Decían que nos iban a invadir los gringos y tal cosa, y pusieron allí las baterías antiaéreas. Y del otro lado hay 3 caminos, una lleva para acá para el Castillo Negro, una para una propiedad privada, y vamos a hacer esta que les decía. Esto es lo que pasa cuando un río básicamente va ahora dando poco a poco la montaña, que si el Ávila fuera un volcán, esto fuera azufre, encontraríamos muchas piedras, muy similar a Galipán, solamente que no, el desarrollo urbanístico y turístico limitado, y limitado por ellos mismos, porque ellos querían sencillamente quedarse así, vivir sin rejas. ¿Hay acceso al Castillo Blanco para...? Si tienes un carnet militar, sí, si no, no. Okay. Porque es zona militarizada. Zona Al militar, Castillo Blanco es zona militar. está súper cerrada. Pero nosotros vamos al Castillo Negro, así que no se preocupen. Al lado oscuro. Al lado oscuro. Eso no es una playa, es una montaña todavía, no la ves. Me huele. ¿Cuál? O sea, uno lo ve de lado. Y abajo yo de la cumbre. Y ahorita que se termine de despejar allá abajo el mar. ¿Y Castillo Negro está en dónde? ¿Ah? Míralo, allá hay una pancarta clara. Está allá atrás, mira la costa para allá, para ¿qué llaman? Para la parte de atrás de lo que viene siendo La Guaira. Allá está todo el mar, mira la costa, ¿ves? Ya se despegó todo. No, aquí la avenida. O sea, tú tienes que pasar todo yo a la cumbre, llegar aquí a donde vamos a llegar nosotros y bajar por ahí hasta La Guaira. Las dos salidas, o agarras camino los españoles civil por allá, o agarras por este lado. Son las dos salidas al mar. Pero directo de Olla la Cumbre no. Ok, me confundí. No es Castillo Blanco ni el negro el que vamos. Vamos al Castillo San Carlos. Así que vamos. Hoyo de la Cumbre. El sector es Hoyo de la Cumbre. Pero qué bonito. Ok, chicos, ya llegamos a un punto perdido en el horizonte, pero estamos más cerca de La Guaira, fue lo que nos dijeron. ¿Qué te parece este camino? Excelente, una de las pocas rutas que ha sido muy buena, porque hay otras rutas más fuertes. Las recomiendo. Gracias. Vamos a ver si llegamos. Bien. Sigamos bien. Las rodillas, vamos a ver cómo, qué dirá. Algunos cronistas aseguran que el camino ha tenido diversos nombres: Camino a Caracas, Camino a la Mar, Camino al Puerto San Pedro de la Guaira, Camino Real o Camino Viejo. Todos los demás caminos fueron prohibidos por la corona española luego que el pirata Amillas Prestón asolara la capital en 1595. Moras, son lindas. Mira, moras. ¿Qué les molesta? Miren las plantas de cambur. Miren qué bonitas se están dando. Ya pronto van a estar listas. En algún punto llegaremos a La Guaira, estoy segura. No sé cuándo, no sé cómo,
pero vamos a llegar. Mira qué hermosas estas flores. Y son súper interesantes. Y esos sembradillos. El Parque Nacional El Ávila posee un ecosistema rico en diversidad de flora y vegetación, la cual varía según la altura del nivel del mar. Es el hogar de más de 2.100 especies de plantas, junto a por lo menos una decena de ellas endémicas. La flora varía según ascendemos. Los primeros 500 metros, el bosque topófilo y las selvas nubladas, que a partir de los 900 metros sobre el nivel del mar aparecen algunas zonas de la selva nublada, gran variedad de orquídeas, helechos, bromelias, variados tipos de palmeras y otras especies de dicho ecosistema. Con ese perrito que nos da la bienvenida al camino de las dos aguadas, el camino secreto que lleva de aquí al camino militar que lleva a La Guaira. Caemos exactamente en la casa guipuzcoana, así que síganos para más del camino. El Parque Nacional El Ávila favorece la existencia de una formación vegetal muy característica de todas las montañas elevadas de Venezuela, la selva nublada. Los bosques nublados del Ávila son los que están mejor conservados, y esto se debe probablemente a su difícil acceso y a su poca propensión a ser afectados por incendios forestales debido a su microclima netamente perhúmedo durante la mayor parte del año. La vegetación está representada principalmente por las siguientes formaciones vegetales: bosque xerofítico, bosque topófilo, sabana montana, selva nublada y matorral andino. En la vertiente norte, la vegetación es de bosque, el cual se distribuye en función de la altitud. Ya le dije, esta es la primera, no hagan lo mismo que yo, ya casi muero. No veas para allá que casi me muero. Ve adelantándote tú, porque si no, no la Sí, sacas. sí, dale adelantando para que llegue. Ahí voy. Ajá, eso es lo que tienes que agarrar. Fácil te vas a agarrar de mi brazo. Para contar un poco de historia, Santiago de León de Caracas en el siglo XVI era dependiente del puerto de La Guaira para recibir materiales y cualquier artículo de primera necesidad. Entre el puerto y la naciente ciudad estaban el valle y la cordillera de la costa como separación que hacía imposible el transporte de los bienes. El camino de la montaña se ordena por Diego Osorio tras 22 años de la fundación de Caracas. Este fungía del gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela y además fue el fundador del puerto de La Guaira. A tratar bien Silita India. ¿Tomaste agua? ¿Ah? ¿Quieres agüita? Júntense, por favor. Cualquier cosa puedes ponerle aquí que esto y que el entrenamiento para la selva del Darién, chicos. Este es el paso 1 para llegar allá. para llegar allá. Lo que falta en el siguiente, vamos a ver cómo salvarnos de unos jaguares. Y todo, porque cocodrilo, no. tiene que ver su misterio, tiene que ser secreto. Claro, y van pagando por nivel, ¿me entiendes? Por nivel, va sumando. Este es el nivel Y es de la gracia. Es de la gracia. No sé, caminar estos pantanos, estos matorrales, ve la tipografía, la topografía es lo que digo, y se va rompiendo. Este es el río y está tapado. En lo que vuelva a romper, arrasa con todo. Claro. Durante 3 siglos fue el único camino que unía las dos poblaciones y servía para el transporte de personas, alimentos, bienes y cualquier material necesario para la colonización de Venezuela y la guerra de independencia hasta 1845, cuando el presidente Carlos Sublet inauguró la que hoy se conoce como la Carretera Vieja. La ruta tenía su comienzo en el Rincón, ubicado en Maiquetía, de ahí a Las Llanadas, continuando por diferentes puntos donde existían fortines, posadas y haciendas. El camino
culminaba al oeste de la puerta de Caracas, donde estaba la aduana. Llegando a la mitad del camino, me sentía una sobreviviente del primer tramo, pues no había sido devorada por leones, sobrevivía a la ardua caminata y al clima. En este momento deseábamos reponer energías, así que decidí sentarme junto a mis compañeros y comer una rica banana para continuar con el resto del camino. Se ve la neblina. Tenemos que subir esto, que está súper empinado. Así que vamos a poner. Claro, se murió. Pero aquí hay bastante venado. Se lo llevó, se lo llevó. Y para allá abajo. No pasó mucho tiempo para que continuara nuestro recorrido. El Ávila es una montaña con varios ecosistemas que te permite un sinfín de aventuras por recorrer. Efectivamente, estamos en una zona peligrosa, montañosa, neblinosa. Es una zona peligrosa. Realmente nos puede comer un león, un tigre, no sabemos. No sabemos qué nos puede aparecer en esta selva. Una tragavenados, no sabemos. Pero seguimos el camino y la neblina. A ver dónde nos lleva, pero es una película de terror. Por el camino de los españoles pasaron los repatriados restos del libertador Simón Bolívar en 1841, en la única carretera registrada que transitó por esta vía, que era un camino en donde los bienes eran traídos a lomo de mula, caballo o esclavos. Hoy apenas es utilizado por quienes viven en alguno de sus caseríos y por algún excursionista, a pesar de que se trata de uno de los lugares con mayor potencial turístico de Venezuela, pues a su gran belleza hay que sumarle la historia que resuma sus 18 kilómetros. Si quieres tocar, hay árbol de los deseos, pero este es el de las almas. Mira las raíces. Va creciendo con los años. Ya las raíces cruzaron el... Ay, disculpa. Pasa por aquí. Tiene una cantidad de espinas que en su vida, por favor, se les ocurran agarrar eso. Esta que Mira está esa aquí. que está ahí. Mira. Más la vas Ya. No, y la vas a ir viendo más cerca. La palma, mírala allá también. Cada palma esa que tiene las hojas así como una palmera, precisamente. Eso es la palma macagüita, una especie endémica. Ok. Entonces mira las espinas. Unas espinas que las personas que no tengan... ¡Au! Mira, se me clavó. Así mismo, se me clavó la mano. Sin necesidad, son muy lacerantes. Y si tú estás acá, por ejemplo, y por casualidad no sabes y tomas la palma para ayudarte, te atraviesa completamente la mano. Tarde. Mira, ya me echó los motivos ahorita. Entonces por San Nicolás en Río Grande, en el campo, míralo aquí. Mira que la estoy así. Sí, Río Grande está mandando. ¿Sabes por qué dice Río Grande? Porque nunca crece. Y me arrastró en la traía, me arrastró a mí en pleno corazón de Maiquetía. ¿En serio? Cuando la traía, yo los ríos que tengo. Yo tengo 69 años. Viniendo por acá. Dice Río Grande porque nunca crece. Y en vez me arrastra atrás ella, en pleno corazón de Maiquetía, me tomó la casa y me montó en los bloques de la vila ya. El Río Grande, ay Dios mío, qué Río Grande. Nunca creció y mira, me arrastró atrás ella. Yo hospitalizado en el Colegio Champañal. No había hospital donde meterme. Ahora soy San Nicolás, veme la cara bien. Vaya, mi amiga. Saluda. Enrique, mi amor, Enrique. Enrique, un Aura. Mira, Aura, me dicen José, porque te ponen el chorro José. Es que como que sí, echando José no me pusieron José, yo no tenía un José, pero me dicen José. Oye,
¿Están grabando? Yo sé, o por usted mismo, una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. De cara al cielo, sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad. Quiero que me recuerden como una misma felicidad. Puedo estar en el aire, entre las piedras y en el palmar. Estar entre la arena y sobre el viento que agita. Una muchacha. Me agita. Gracias, papá. Está fría, está fría. Saluden, yo como está el agua. Está buena, está buena. Está buena el agua. Un poquito frío. Vamos a que me arme de valor para poderme. Allá va la de 3, 1, 2. ¡Listo! Acabó la de 3. El impacto. No está tan fuerte. Yo pienso que ya más fuerte, molesta más como veníamos en la parte de cemento. Sí, verdad sí. Ahí sí molesta más. Bueno, y probablemente la punta de los pies. Pero está el jumbo, pues, el teleférico, hay un desvío que te llega a Lagunazo, se llama Lagunazo. Bueno, y un estanque, subes, llegas a Lagunazo, que Lagunazo es prácticamente parte de la fila maestra, entonces pasa por su occidental, por oriental, hasta llegar al supermercado. Y si no caminatas yo cuando la hago me gusta hacerla para disfrutar. Bueno, si quieres un grupo que te echa un poquito de Chicas del río. Pero aquí le tengo un pedazo. Ella más adelante. Ahí sí, bastante. Tú, exacto, te puedes poner un poquito más acá. Más cerca de la cascada. Exacto, la señora de allá más pegada de allá para que se vea tu cabello. Exacto. Tienes que ponerte esto. Sí, eso es lo que estoy viendo. Dale algo a él. Vamos, chicas, bajen la cabeza. Van a hacer un video, espérate. No, haz el video. Dale, 1, 2, dale. Dale. 2, 3. ¿Estamos en el bosque de los bambúes? Sí, un bosque de bambú que está aquí adelante. Ah, está chévere. Está chévere. ¿Qué te pareció las aguadas? La segunda aguada. Me encantó. Excelente. ¿Cómo se llama esta Este río se llama la segunda aguada. Pasamos al principio por la primera aguada, esta es la segunda aguada y es un río que hace un pozo acá y un pozo más adelante. Básicamente este sistema que te señala acá arriba de hidráulico o este sistema de acueducto fue creado originalmente en el año 1764 a 1784 por el conde Miguel Roncalli, el mismo que hizo el fortín que visitaremos ahora en adelante, y le lleva agua a la zona de Cabrería en La Guaira. El río inclusive está un poco menos caudaloso porque mucha del agua es drenada desde este punto hasta La Guaira a unos aproximadamente 8 kilómetros de aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos nuestro recorrido por la montaña. Ururururu. Sí, totalmente. Súper variado, ¿verdad? Es así, sigue la neblina. Luego esto, y mira cómo está la vegetación que se ve como que si una película está ahí. No, pero acá filmar todo, ¿verdad? Es como que estoy filmando, a ver, con una camarita y filmando. El Ávila es idéntico en todas sus partes. Pozo Negro y baja la Cacao del Norte. Los paisajes son similares.
Sí, los bambú, la caminería, la vegetación por la altura, es similar. Sí, bien bonito, ¿verdad? Bueno, yo nada más he ido a mi bulevar. Bueno, pero te invito a que tú misma vayas un poquito más allá. Abundante, Claro. Y eso que es cerca del agua. Es que tiene agua cerca. No, pero el agua no está tan cerca. El agua está baja en el valle. Porque pues, el Parque de los Chorros, eso no se quema nunca, pues eso siempre tiene la humedad de él, ¿no? Pero Quebrada Chacaíto lo cierran, desde el acceso de Sabanilla lo cierran en cerquino. En el sector del Tío Duarte, que es lo que más se quema. Allí sí lo manejas por ahí. Ah, seguro, fíjate que es seguro. Sí, eso te está hablando. Bueno, pero mira, no es tan alto. Ok, perfecto. Yo estoy acá con Aura y el hermano. Bueno, que la estructura es de 1580. 1580. Esto es parte de lo que fue el camino para esa época. Ah. Este era el antiguo camino, ¿verdad? Sí. Exactamente. Es importante destacar que durante todo el recorrido fuimos acompañados por diversos climas, especialmente por la densa neblina. ¿Estás filmando? Sí, Qué bello, claro. espectacular, ¿verdad? ¿Cuánto tendría? Como 300 años fue que escuché más o menos. Más o menos. O más. Más de 300 años. Durante el trayecto también aprendimos sobre las diversas plantas, aquellas que son comestibles y aquellas que no lo son. En este punto estábamos un poco parados y ansiosos por no tocar unos hongos venenosos que se encontraban en un tronco. Esos hongos podrían causarnos especial daño, así que tomamos toda la previsión posible para acercarnos lo menos posible. Así se llama el hongo. Esta es la capilla de San José, ubicada bajando hasta lo que es Cabrería, allá abajo en La Guaira. Está enclavada la capilla de San José, como la ven, entre dos rocas. Se dice que estas dos rocas se le conocen como las dos comadres, porque arriba, en este lugar, había una casa donde dos comadres, o dos casas, donde dos comadres peleaban. Eran muy amigas, pero después empezaron a pelear por el marido de una de ellas. El marido parecía que visitaba a la otra comadre, entonces hubo un problema entre los tres, pero las dos empezaron a pelear por el hombre y se han caído de aquí y se mataron aquí abajo. Entonces están ustedes sentados. Justamente donde está ahí sacando la mano. Ahí se cayó, ahí se cayeron. Y entonces se dice que la piedra representa a las dos comadres que en algún momento se abrieron y se ven frente a frente, y a veces se escucha allá arriba el bullicio de ellas peleando, discutiendo todavía por el marido que se fue con otra mujer. Pues después que perdió a las dos, se buscó a otra y ya está. ¿Cuál es el problema? Ellas fueron las que se mataron por él. Pero entonces se le conoce así las dos comadres y se ven de cara a cara, no se pueden tocar y no se pueden separar más nunca. Terminaron como una especie de maldición aquí enclavadas las dos, peleando para siempre. Las dos comadres. ¿Qué tal? Peleando por un pobre macho. Se fue como una tercera. Bueno, también aparecen fantasmas, hombre, lo que pasa es que no los narran, ¿no? Pero la mayoría de los cuentos son las mujeres, ¿sabes? Ese tema del pelo, de lo terroríficas que se pueden ver con todo eso que le suman. Exacto, entonces eso le hace más películas a las mujeres, por eso mismo, porque como que dan más... ¿Tomar la cerveza? Sí, vale, yo creo que aquí es donde estamos invitados. No, la cerveza se fue. Ay, mira, un gatito. Pumagá, no, Pumagá. Pumarosa es la que sabe el perfume que es amarilla. Este es Pumagá. Échale aquí, mira que fue. ¡Anda sin miedo! Oye, eso está así, mira, mijo. Pero agarra la varita porque le... Lo que pasa es que están verdes, mi amor, güey. Están verdes. No es que están verdes.
sino que mientras más madura, ella se pone morada. Ah, ok. Entonces tú haces así, qué dulzura. Agarra, agarra. Porque se te explotan, en serio. ¿En serio? Sí, mi amor, se pichan. No te queda, güey. Sí, no es. Mira. No, aquí está el propio rojo pelado. Un tema de respeto, yo. Señor rojo pelado, ve. No, aquí no. Pillo, me quedaste la de Sandro, ¿no? No, pero es que llega la arriba. Sí. Mi amor, eso era así, pum, ¿viste? Estaba más full, ya para subir es la cosa, pum, acá. Están allá arriba. No, porque no te da de la amarilla. Pero esto es como perita. Aquí dicen Pumacá. Que un máster. No, vale, así lo hará todo el tiempo. Mi casi que se me sale el corazón. Sí. Yo pensando nada más en no subir. Ay, ahora por Dios. Ya. Agarra, amiga. A ver, agarra. A ver si la agarra. Eso. Mira. Bueno, esto es puma rosa. ¿Seguro que señor? Pumacá. Fumagas aquí, como le dicen. Gracias. Entonces, oye, que hay que ser tatán, que tiene molleta tan Gina. Jane. Así, me corrigió, ¿cómo se llama? Jane. No, pero yo sé que llaman Gina, que es él. Bueno, ponemos. Hola, mi amor. ¿Cómo estás tú, perrito? Yo comí una sola vez. Sí, mira, lo metimos en el fogón a un vaso. Y el queso lo vamos a también. Saluda a toda la gente allá. ¡Eso! ¿Eres tú un artista? Sí, pero lo metimos en el Ah, los maros ahí. No, este está, creo que se mudaba ahí. Jefferson. Muchísimas gracias. Cuídate. Sí, tú una facilidad. Gracias, mi amor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Igual. Chao, gracias. Cuídate. Hacia. Pero te lleva algo en la mano. Sí. ¿Cómo no? Provisiones para el camino. El camino ha sido largo. Es así, tan dulce. Tienes que llegar, procura llegar viejo. Un poco agotados, pero con el mejor de los humores, estábamos demasiado emocionados porque ya nos acercábamos cada vez a lo que era La Guaira. Cuando comenzamos a ver el mar, no saben la emoción que nos dio realmente a todos. Se ve muy, muy bonito. Mira los barcos. Y ese es el Fortín San Carlos. Uno de los aspectos que quiero destacar del recorrido es que habían fortines que controlaban y cuidaban el camino y la ciudad por su altura y vistas panorámicas. Todavía hay algunas de estas edificaciones que se conservan. Los fortines que flanqueaban el camino eran el Fortín La Trinchera o El Salto, que está edificado antes de 1650, el Castillo Negro, construido en 1770, el Fortín del Medio, construido en 1770, el Castillo de San Joaquín, Fortín de la Cumbre o de la Cuchilla, construido en 1770, pero a efectos de nuestro viaje, visitaremos el Castillo San Carlos, construcción de 1770, ubicado en el Cerro de las Tunas,
que es la fortificación más elevada con que contó el sistema defensivo del puerto de La Guaira. El proyecto fue elaborado por el conde Roncalli. Y este camino. Hola, ¿cómo están, chicos? No sé cómo he sobrevivido tantas horas a un camino, pero veo esperanza. Miren el castillo, Castillo San Carlos. Estoy agotado, ¿ok? Voy a echar aire con esto, es lo que hago por ustedes. Quiero que lo sepan. Me sacrifico, subo montañas para llegar a este maravilloso lugar. Venga, vamos a ver este castillo, qué belleza, mira. Bueno, bienvenido al Castillo San Carlos. Mi nombre es Alexis Hernández, tengo 20 años trabajando aquí y le voy a echar la parte de la historia del castillo. Este castillo, su construcción data del año 1769, según proyecto del conde Miguel Roncalli. Sin embargo, para su construcción se utilizaron segmentos y parte de otro castillo que aquí existió en 1604. Como ustedes pueden ver, él es de traza cuadrangular con 4 baluartes en sus ángulos y fue construido estratégicamente en el Cerro Las Tunas. Esto aquí se llamaba el Cerro Las Tunas, actualmente Cabrería. Su función era proteger el camino de las aguadas por donde ustedes bajaron, de Caracas y su retaguardia. Según el plano reseña, contaba con un alojamiento militar arriba, un almacén de pertrecho, un almacén de pólvora, un aljibe. Ustedes saben que es un aljibe, ¿no han escuchado? Yo no he escuchado. Un aljibe es un pozo que servía que recogía las aguas. Camino pertrecho como se llama como foso, y aquí estaba la cocina. Entrada por La Guaira y salida por Caracas. Y fue decretado Monumento Histórico Nacional en 1976. Y ahorita le he hecho la historia a quienes estuvieron presos allá adentro cuando tengan el castillo en el calabozo adentro. Ahora, si quieren conocer la historia del camino por donde ustedes bajaron, antes los caminos por aquí eran senderitos que tenían los indios. El primer camino real, el que comunicó a Caracas con La Guaira, fue este el camino de los españoles. Este fue mandado a construir en el año 1589 por el entonces gobernador de la provincia de Venezuela, don Diego Osorio Villegas, según un acta que consta un 4 de enero de 1603. Fue por ahí, este camino sirvió para transportar personas, bestias, alimentos, provisiones. Después fue que vino 4 años después que un virrey mandó a conocer el otro camino de los españoles que está por Quenepe. Entonces durante años estos caminos sirvieron a comunicar Caracas con La Guaira, hasta que el año 1845 el entonces presidente Carlos Zulbé inauguró la que ustedes conocen como carretera vieja Caracas-La Guaira. Ahora vamos adentro para echarle la historia de quienes estuvieron presos allá adentro. Y el que después que yo le pregunte y no me conteste alguna pregunta que yo le he hablado, le vamos a dejar preso allá adentro para que le haga compañía a los presos que estuvieron presos allá adentro. Bienvenido y el mejor regalo que ustedes me pueden hacer a mí es venir a conocer el castillo, porque si su presencia aquí en mi trabajo no tiene sentido. Yo lo mantengo yo aquí, algo aquí administrativo. Y aquí nos mandan cuadrillas, esto lo mantengo yo limpiecito, gracias a los muchachos de los grupos de las montañas, que ellos colaboran con algo. Entonces uno le paga una maquinita para que la limpie, uno compra las limas, o por lo menos hoy me trajeron una lima y me trajeron bolsas, ¿ves? Y gracias a los grupos y me han estado trayendo turismo, pues. Claro. Su presencia aquí me es grata y... Gracias. ¿A grabarlo completo o...? ¿O seguimos? Sí. No, vamos a esperar aquí. Wow. Ya está todo. Sí.
Bueno, aquí el primero, cuando Bolívar y Montilla entregan a Miranda allá abajo, Miranda fue traído aquí el 1 de agosto del 1812 y de aquí fue sacado, trasladado a Puerto Cabello y llevado a la prisión de Cádiz, allá a la Carrasca, en España, donde murió un 14 de julio de 1816. También otro preso, otro heroíno que tuvieron preso aquí fue Joaquina Sánchez, que fue la esposa de José María España, propulsor de la bandera de La Guaira. Después de la Segunda Guerra Mundial, fueron fortificaciones, se le alteraron fortificaciones al Vigía allá abajo y todo esto lo agarraron los militares. Y aquí estuvieron, cuando la dictadura de Pérez Jiménez, aquí metían los presos políticos. Después, cuando cayó Pérez Jiménez, lo agarró la democracia y metió a los guerrilleros. En el año 1967, no sé si ustedes se acuerdan de que fue Contralor General de la República, Clorobaldo Rusiano. Él llegaba aquí en el 2006 cuando estaba el gobernador Antonio Rodríguez. Me contaba que él aquí en el 67 estuvo preso, fue preso político aquí. Y él decía que por aquí, cuando ellos tenían mucho calor, entonces por aquí lo mojaban. Y en los mediodías lo sacaban allá afuera a tomar el sol. Y hasta el año 1970, cuando vino entonces el gobernador Diego Arria y tumbó todas las fortificaciones que estaban arriba, pues, y lo puso así como está ahorita, pues lo remodelaron arriba. Esta es la historia de este castillo, como le dije, que fue un decretado Monumento Histórico Nacional en 1976. Esta es la historia de este castillo, espero que lo conozcan y lo disfruten. Y vuelvo y se lo repito, el mejor regalo que ustedes me hacen a mí es con su presencia aquí, porque sin su presencia aquí, y esto no tendría sentido, pues, Gracias, Alexis. Un aplauso para Alexis. El único castillo en una montaña del Ávila, completo, pero los otros fortines están muy... Bueno, también por aquí le echan agua a los presos. También allá arriba hay otras fortificaciones que también después se mandaron a construir 19, ¿verdad? Que son los Castillo Negro, Castillo Blanco, Castillo Ed, esos fueron demolidos por entonces el presidente Guzmán Blanco. Él los mandó a demoler todos esos castillos, todos esos fortines, porque él decía, pues esto no lo demolió ni el Zamuro, porque él decía que si esos castillos vacíos se le metían tropas extranjeras en ese tiempo, o tropas de aquí realzadas, no los podía sacar de ahí. Entonces mandó a demoler todos esos castillos, que hubiera sido una belleza que ustedes vienen conociendo todos esos castillos. Y ahí al frente, ese cerro que está al frente, ahí está la ermita del Carmen arriba. Ahí también habían dos fortines más, y aquí abajo en la quebrada del Mapurita había otra más, una batería. Que solo a nivel de... Todavía está la pólvora allá abajo, ¿no? Y el puente. Sí, allá abajo, y el otro que está allá abajo, en el Vigía, ese se llama el Puente del Príncipe. Ese fue construido en el Zamuro en el siglo XVII. Ahí era cuando venían los barcos piratas, se encendían los fuegos de alerta tanto para Caracas como para La Guaira. Y cuando venía un barco extranjero, entonces le ponían una bandera para anunciar su nacionalidad, que era. Ese era el Feltín, el Vigía. Y el otro que dice el Swan es el Polvorín. Saluden. Que era que guardaban la pólvora. Hola. Y ahí hay un puente levadizo que ahí lo levantaban y bajaban, pues, para que la gente pasara. Le llevaban el Polvorín. Espero que le haya gustado la historia. Para conocer un poco más sobre este castillo, puedo contarles que a finales del siglo XVIII, el ingeniero militar Fermín de Rueda ofrece en sus planos una visión general del sistema de fortificación y defensa del puerto de La Guaira, donde ubica las principales edificaciones militares. De allí identifica la más grande construcción del sistema, el Fuerte San Carlos, una de las importantes realizadas por el ingeniero militar español Miguel Roncalli en 1729 hasta el año 1784 como parte del Plan General de Defensa y la más conservada y de mejor arquitectura dentro del sistema de protección del puerto. Roncalli sitúa la fortificación sobre el Cerro Las Tunas a la mayor cota posible dentro de la zona de defensa de La Guaira. Allí proyecta una fortaleza en forma de estrella, de traza cuadrangular, con 4 baluartes en los ángulos que exhiben su acceso, una portadilla neoclásica.
con un frontón triangular. La atalaya destaca por los merlones salientes verticales y rectangulares dispuestos a intervalos regulares que coronan los muros perimetrales del fuerte, entre los cuales se ubican las cañoneras. Su acceso original era a través de un puente levadizo sobre un foso, donde una rampa conducía a la explanada. Sobre la plataforma del plano Roncalli se muestran 3 casas, una para alojar la guarnición y las otras para almacenar pertrechos y pólvora. Los muros de piedra inclinados fueron construidos con piedra labrada y cal de canto. Lo que estaba sucediendo, tanto de la montaña de aquel lado, la montaña de este lado y la playa. Conocen las 4 puntas de este fortín. Podían tener control en aquel momento de todo lo que estaba ocurriendo, ¿me entiendes? Estos se separan mediante un cordón de los merlones de friso blanco y fue restaurado en 1975 por Graziano Gasparini y declarado Monumento Histórico Nacional en 1976. Y eso los ayuda con las rodillas, caminar hacia atrás. Oh. Duele muchísimo, duele menos. No, y aprovechar que este no tiene piedras como el otro, Y pues. hasta con la punta, ajá, sí, y hasta la punta de los pies, de los dedos. ¡Sonrían! ¡Ay, qué lindos! Gracias, Rita. A ustedes por todo este recorrido maravilloso. Niño, pero ese hombre no. Ya llegando civilización. Esta casita. Quiero abrazarla y besarla. Ya estamos llegando, miren. Ya estamos llegando. Gracias a Dios. Estoy cansada. El viaje fue agotador, pero valió la pena. El Camino de los Españoles gozaba de gran belleza y excelente calidad de drenaje para la época, de alta precisión en cuanto a su arquitectura y el duro y azulado granito del Ávila que le confiere gran vistosidad y esplendor, tanto que el barón Alejandro de Humboldt lo comparaba con otros caminos por él visitados, dándole a este mayor relevancia. En noviembre de 1822, los jóvenes científicos Jean-Baptiste de Francia y Mariano Rivero de Perú transitan el camino de los españoles hasta Caracas como lo había hecho Humboldt en 1799. Ah, bueno, parte de un sistema de defensa, el Fortín El Príncipe El Vigía, parte de un sistema de defensa que cuidaba la Casa Guipuzcoana y el corredor principal de lo que era la primera parte de la ciudad de La Guaira. Allá abajo están las 2 iglesias, las primeras partes del casco central, mucho de ello ya está ganado por, digamos, casas populares, pero todo lo que queda de techos rojos y parte de lo que es el puente, también queda este sistema, o todo este fortín, y abajo queda la parte donde estaba el sistema de pólvora, donde estaban los pertrechos militares. Entonces todo era parte de un sistema que llegaba o que iniciaba abajo, donde había una muralla de defensa en el muelle. Luego venía lo que venía siendo el corredor económico, donde estaba la Casa Guipuzcoana, donde estaba la parte comercial. De aquí empezaban a subir lo que venían siendo los cargamentos de mercancía hacia la ciudad de Caracas. Y estaba todo protegido con unos túneles que llegaban desde la muralla hasta el Fortín El Vigía. Y que a su vez este fortín se combinaba con el Fortín San Carlos, que es el que visitamos. Muchas gracias. Gracias. No tengo palabra alguna para describir lo majestuoso que fue este recorrido. Valió la pena cada gota de sudor invertida e incluso el cansancio acumulado para disfrutar de esta majestuosa vista. Y ya finalizamos el recorrido del Camino de los Españoles, nuevamente con los compañeros de Historias y Turismo y todos nuestros compañeros de viaje. Chicos, despídanse. ¡Chao! Nos vemos en una próxima edición. Hasta luego. ¡Eso!